Entonces vamos a reiniciar nuestras clases de carreteras 2, vamos a entrar ya a la parte de diseño. No se olviden vacunarse, ya saben que para el examen va a ser presencial y es necesario que estén vacunados. Perdón un momentito. Les decía que las fechas que ya tenemos fijadas para los exámenes parciales, como les he dicho desde un principio, van a ser presenciales. Y para eso necesitan tener las dos vacunas, por protección de ustedes mismos, de sus compañeros y también para seguridad mía. Pues creo que no ha pasado la pandemia y hay que seguir cuidando. Entonces entramos a lo nuestro. Inge. Y adelante. Buenas tardes, Inge. Le comento que yo me hice vacunar con la vacuna SUSA y mi segunda dosis recién es noviembre. No sé cómo puedo hacer yo sobre ese tema. No, si es verdad, es de la primera. Pero el gobierno ha dicho que ha llegado para todos. Ya está bien, gracias. Listo. Entonces vamos a ver el primer método de diseño, que es el AISTO 93. Luego vamos a ver el método del Instituto del Asfalto y de la Dirección de Transportes del Brasil. Entonces esta es la fórmula que rige el diseño de pavimentos flexibles. Esta es una fórmula que tiene muchos años, más de un siglo. Es una fórmula que está basada en la ecuación de Westergaard, pero que sin embargo sigue siendo la base para análisis de relación carga-esfuerzo. Entonces, lógicamente, esta ha tenido un largo análisis y ha tenido varios cambios. Entonces, en base a esta ecuación se ha hecho el método de diseño. Lo sorprendente o lo rescatable, lo más sobresaliente es que esta ecuación han logrado para que se pueda aplicar esta ecuación mediante ábacos, porque la resolución sería muy complicado. La resolución de esta ecuación se puede hacer también con una máquina programable de las que ustedes tienen. Aquí la diferencia es que aquí tenemos como tenemos en la parte de los datos, en realidad la incógnita. Lo que buscamos es el calcular el SN, o sea, el número estructural. Entonces, el número estructural no se puede despejar porque está en dos términos. Tenemos aquí la ecuación del número estructural y también este otro término. Por eso es que con un cálculo normal no se podría resolver la ecuación. Entonces nos dice que el logaritmo de W es el tráfico admisible. Entonces el logaritmo del tráfico admisible es igual al factor de desviación normal por el factor de desviación global. Que estos dos datos sacamos de los datos que nos da AISTO. Para este factor de desviación habíamos visto que en el caso de pavimentos flexibles, para tráfico que tenga incertidumbre, vamos a utilizar 0,49 más 9,36 por el logaritmo del número estructural SN más 1, menos 0,20 por el logaritmo decimal de 4,2, menos el P sub T es el índice de serviciabilidad final, dividido entre 4,2 menos 1,5, dividido entre 0,4 más 1094, dividido entre el número estructural más 1, elevado a 5,19. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no se escribe directamente la diferencia? O sea, el resultado de 4,2 menos 1,5, que sería 1,7.
Aquí en la mentalidad que tienen los gringos, esto nos anotan tal como está para recordarnos que la máxima degradación de la calidad del rodaje es 1,5. 4,2 es el índice de serviciabilidad del pavimento nuevo, de acuerdo a las estadísticas que obtuvieron en el ensayo vial. Y 1,5 es la peor situación de la calidad de rodaje o del índice de serviciabilidad que se puede aceptar en un pavimento flexible. Esa es la interpretación que tiene esto. Más 2,32, más el logaritmo del módulo resiliente. Pues como ven, aquí tenemos como dato el módulo resiliente. Entonces, si no tenemos el módulo resiliente, lo que vamos a hacer es encontrar a través de correlaciones con el CBR, menos 8,07. Si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar? Vamos a tener las variables de tiempo, que es lo que nosotros vamos a analizar, porque el tráfico ha de ser particular para cada proyecto. Tenemos el periodo de desempeño, el periodo de análisis y el tráfico. El periodo de desempeño es el tiempo total que estimamos va a durar un pavimento, incluyendo las obras de recarpetado. Ese puede llegar incluso a 50 años. En cambio, un periodo de análisis ha de ser el periodo que cubre desde que se construye hasta que el pavimento se deteriora y requiere una sobrecarpeta. En base al periodo vamos a determinar el tráfico. Lógicamente, entre medio tenemos que calcular además la tasa de crecimiento de cada tipo de vehículo, porque el tráfico que necesitamos es el tráfico que se va a dar durante toda la vida de servicio del pavimento. En los datos que nos da el método tenemos el nivel de confianza, que eso hemos visto ayer, depende de la importancia que tiene la vía. En general, para nuestro caso, hemos dicho que vamos a utilizar valores entre 85 y 90%. El factor de desviación normal es un factor de ajuste de la desviación de los datos. Esto depende del nivel de confianza que elijamos. Vamos a ver posteriormente una tabla qué factor de desviación le corresponde a cada nivel de confianza. Y la desviación estándar que hemos dicho, en el caso de un tráfico con incertidumbre, vamos a utilizar 0,49. Entonces, el periodo de desempeño, que es el tiempo en el cual el pavimento se va a deteriorar hasta alcanzar el nivel de serviciabilidad final. Lógicamente, este dato depende también de la clasificación de la carretera, el nivel de tráfico y también tiene que ver con el costo de inversión en la construcción de la vía. Anteriormente, digamos, en general se han estado utilizando periodos de 20 años, pero por los efectos que tiene el clima, que acelera el deterioro de la carpeta asfáltica, se ha visto conveniente utilizar periodos de diseño más bajos. Aquí en nuestro país estamos utilizando entre 15 y 10 años. En el periodo de análisis podíamos considerar una cantidad mayor de tiempo, porque eso tiene que ver con la duración total de la estructura del pavimento, incluyendo trabajos de recarpetado. Pero nosotros vamos a hacer que el periodo de análisis y el periodo de desempeño sean el mismo. O sea, vamos a considerar únicamente el tiempo que transcurre desde que se construye el pavimento hasta que llega a una degradación de la calidad de rodaje que obliga a un trabajo de rehabilitación. Entonces, decíamos que como máximo va a ser 20 años, pero en general se va a utilizar periodos entre 15 y 10 años. Por ejemplo, en la obra más grande que actualmente se tiene
en Bolivia y en nuestro departamento, que es el tramo del Sillar, han utilizado un tráfico de diseño de 15 años, a pesar de la importancia del pavimento, etc. Porque saben que las condiciones ambientales de esa zona van a dar lugar a un deterioro más rápido. Entonces, no tendría sentido hacer un gasto mayor, porque mientras más grande sea el periodo de diseño, lógicamente los espesores y las exigencias han de ser mayores. Y en vías que tengan menos importancia se puede utilizar 10 años. Y en vías, digamos, que tienen una incertidumbre total del tráfico, en vías nuevas, por ejemplo, las vías provinciales, entonces se puede utilizar incluso solamente 5 años. Entonces, si tenemos un periodo de desempeño que es desde que empieza a prestar servicio y hasta que llega un deterioro que requiere una rehabilitación, vamos a llegar a un nivel que se llama P+2, que es el índice de serviciabilidad final. P+1 es el índice de serviciabilidad inicial y P+2, índice de serviciabilidad final. Y lo más crítico, el peor deterioro que se puede aceptar es un índice de serviciabilidad de 1,5. Entonces, si nosotros aquí al final del periodo de desempeño hacemos un trabajo de rehabilitación, normalmente con una sobrecarpeta, se va a renovar el periodo de análisis, entonces puede ampliarse por ahí. Si de principio era 15, podemos ampliar otros 10 años más. Y así con 2 o 3 sobrecarpetas se puede ir ampliando el periodo de servicio hasta que la geometría de la carretera se deteriore, se modifique tanto que ya no sería conveniente seguir aumentando más sobrecarpetas sobre el pavimento, porque ya las deformaciones hacen perder que el perfil longitudinal y los perfiles transversales prácticamente desaparezcan. Entonces, para los datos de tráfico, hemos dicho que vamos a considerar un tráfico equivalente o los ejes equivalentes. Entonces, nuestro tráfico han de ser la suma de los ejes equivalentes acumulados, convertidos al eje patrón de 80 kilonewtons o 18 kips para el periodo inicial de desempeño, considerando un carril de diseño. Entonces, como definición de los ESALs, que hemos dicho es una abreviatura de ejes equivalentes en inglés, han de ser los ejes que van a transitar sobre el pavimento durante el periodo de diseño, convertidos al eje patrón de 8.2 toneladas, 18 kips u 80 kilonewtons. Si tienen preguntas. Hablábamos como dato del nivel de confianza. Decíamos que en nuestro caso para arterias principales vamos a utilizar entre 80 y 90, pero más concretamente entre 85 y 90. Según la esto podría variar de 80 a 99 y en el área rural de 75 a 95. En general para vías principales vamos a utilizar entre 85 y 90. En carreteras de menos importancia podemos utilizar entre 75 y 85. Y para vías locales, para vías urbanas, incluso podemos utilizar solo entre 50 y 80. Entonces, la desviación estándar o desviación global es un factor que sale del análisis estadístico de varias construcciones de un pavimento, del seguimiento que se hace al pavimento en varias etapas. En nuestro caso no tenemos estadísticas que se hayan elaborado sobre el comportamiento de los pavimentos. Entonces, en base a ese análisis entre los datos que se han diseñado
y los resultados que se han obtenido durante la vida de servicio, se puede ir haciendo curvas para determinar la desviación estándar. Entonces, como no tenemos esa información precisa, porque nuestra institución del transporte no lo ha realizado, en este caso sería ABC. Entonces, si tenemos una confiabilidad en los datos de tráfico, sería 0,44, pero eso normalmente no se va a dar. Entonces, vamos a utilizar un factor que contempla incertidumbre en los datos que utilizamos en el diseño, y en ese caso va a ser 0,49. El índice de serviciabilidad inicial ha de ser P sub 0. Entonces, para el diseño del pavimento vamos a partir con ese índice de serviciabilidad. Entonces, durante la vida de servicio va a haber un control del IRI. El IRI es el índice de rugosidad internacional. O sea, son las deformaciones que se producen en el sentido del eje longitudinal. Y a través de eso podemos determinar el índice de serviciabilidad final, P sub T. Entonces, estos valores han de depender del tipo del pavimento. El método en realidad nos limita a un índice de serviciabilidad inicial que es 4,2 para pavimentos flexibles. A ver, ratito. Entonces, para el índice de serviciabilidad final, para el P sub T, las tablas que tenemos para los coeficientes equivalentes de carga, tenemos valores de 2, 2, 5 y 3. Entonces, el índice de serviciabilidad final vamos a elegir entre esos tres, porque no tendríamos datos para hacer la conversión de los ejes para determinar los ESALs. Entonces, P sub 0, 4, 2 y P sub T puede variar entre 3, 2, 5 y 2. ¿Qué es el índice de serviciabilidad? El índice de serviciabilidad es el confort, la seguridad, la comodidad que experimenta el conductor al transitar sobre un pavimento. Entonces, esto dijimos que inicialmente se determinó a través de encuestas con los choferes. Entonces, los choferes van dando vueltas permanentemente durante los 2 años. Es así que alcanzaron a generar 10 millones de pasadas. Lógicamente, seguramente había 3 turnos de choferes, de tal manera que los camiones nunca se detenían. Entonces, ellos, cuando les preguntaban, le daban una calificación entre 0 y 5. Entonces, de ahí el promedio para el pavimento nuevo resultó 4,2. Y de acuerdo al deterioro, también los conductores fueron calificando. Sin mucho deterioro 3, después 2,5 y finalmente 2. Entonces, este índice lo que hace es evaluar la comodidad, la seguridad que va a experimentar el conductor al transitar sobre una vía. O sea, representa la calidad de rodaje del pavimento. Entonces decíamos, para pavimentos flexibles, el índice de serviciabilidad 4,2. Para pavimentos rígidos vamos a utilizar 4,5. Y el nivel de falla en cuanto al índice de serviciabilidad, Blasto ha considerado 1,5. Entonces nosotros, este dato está en nuestra mente que no se debe alcanzar porque ya nos daría una calidad de rodaje muy deficiente, un pavimento que está en estado de falla. Entonces, para vías importantes vamos a utilizar valores de 2, 5 o 3, y para vías de bajo tráfico un valor de 2 para el índice de serviciabilidad final. El otro dato que necesitamos para el diseño es la calidad del suelo, o sea, las condiciones en que se encuentra la subrasante donde se va a apoyar la estructura del pavimento. El dato que nos pide el método es el módulo resiliente.
del suelo de la subrasante. Si no tenemos este dato, vamos a encontrar a través de correlaciones con el CBR. En el caso de las capas granulares, o sea, la subbase, la base y el concreto asfáltico, utilizamos el módulo elástico, porque aquí ya estos materiales tienen una capacidad elástica mayor que el del suelo. Por eso es que cambia el nombre, pero en concepto sería el mismo. El módulo resiliente para la subrasante, módulo elástico para las capas granulares y el concreto asfáltico. O sea, el módulo resiliente también significa el módulo elástico del suelo de la subrasante. Entonces, para el módulo resiliente se toman muestras del suelo natural o de un banco de préstamo. Se hacen con muestras inalteradas, tratando de obtener en el tamaño y las dimensiones que requiere la máquina para hacer el ensayo. En el caso del CBR, que es otro, que es lo que más frecuentemente o que en general se utiliza, vamos a trabajar con muestras inalteradas, que sería el CBR en sitio. Esto normalmente no se utiliza mucho en nuestro país porque los equipos de CBR en sitio no son muy frecuentes. Por lo tanto, se hacen CBRs en laboratorio. Entonces, CBR en laboratorio es con muestras alteradas. También el ensayo se puede hacer, como hemos visto en las primeras clases, es con el penetrómetro dinámico de cono. Y los ensayos deberían hacerse en lugares que estén ubicados de 100 a 500 metros, haciendo una distribución en 3 bolivianos. Normalmente vamos a hacer cada 500 metros, porque hacer 100 cada 100 metros, digamos una carretera de 100 kilómetros, sería una cantidad infinita de perforaciones que había que hacer para extraer las muestras. Entonces, lo que se va a hacer es hacer una inspección visual del suelo, solamente se va a hacer con más frecuencia en los lugares que presenten alguna característica extraordinaria. En general, ha de haber tramos que tengan las mismas características, pero puede ser que dentro de ese tramo que tiene similares características aparezca un pedazo de suelo que sea diferente. Actualmente se están haciendo, ya se disponen de equipos que no requieren de la excavación de calicatas. Lógicamente, en ese caso sí se puede hacer incluso cada 100 metros. Se está utilizando el deflectómetro de impacto, que es un vehículo que tiene una especie de martillo que va golpeando en el suelo. Entonces, ese ensayo nos determina el módulo elástico del suelo. Es un dato que se obtiene mediante retrocálculo, o sea, lo que va a medir el equipo, el deflectómetro de impacto, son las deflexiones, o sea, la deformación que tiene el suelo a determinadas distancias de donde ha ocurrido el golpe. Entonces, de acuerdo a eso, se va haciendo un retrocálculo y se saca el módulo elástico del suelo, que en este caso sería el módulo resiliente. En el método AESTO lo que recomienda es que se haga un análisis estacional del suelo. Esto principalmente porque el método ha sido hecho para las características de clima que tiene el país del norte, donde existen épocas de congelamiento y hay épocas de deshielo. Entonces hay un cambio muy drástico en el comportamiento del suelo. Si el suelo se congela, ha de ser altamente resistente, ha de incrementar su capacidad de soporte. Pero cuando viene el deshielo, el suelo queda saturado. Entonces su capacidad de soporte disminuye radicalmente. Entonces ese comportamiento va a hacer que nuestra base de sustentación sea inestable.
Por eso es que el método recomienda que se haga ensayos estacionales, considerando las épocas de verano, de invierno, de otoño, etc. Entonces aquí, si uno quiere aplicar esto, tendría que hacer estudios al menos durante un año. Digamos, haciendo un ensayo para cada mes. Entonces, con todo esto, el estudio para hacer el diseño además sería mucho más largo de lo que es normalmente. En realidad, en nuestro país, a pesar de que tenemos climas de altura, con el altiplano, la importancia que tiene el congelamiento del suelo es muy baja, porque el suelo, si se congela, apenas se va a congelar la parte superficial. Y el momento que se coloca el pavimento, la subbase, la base y la carpeta, el suelo queda protegido. Entonces, el nivel de congelamiento no va a llegar a la subrasante, porque está protegido por la estructura del pavimento. Entonces, no hay una alteración por este motivo de las condiciones que tiene la subrasante en cualquier época del año. Tenemos aquí la ecuación del número estructural. Entonces, el número estructural efectivo ha de ser igual a sub 1. Los A son los coeficientes estructurales de capa. Los D son los espesores de capa. El D1 es el espesor de la carpeta, D2 espesor de la base y D3 el espesor de la subbase. Los M son los coeficientes de drenaje, que hemos dicho que se obtienen de acuerdo a la calidad de drenaje que va a tener el pavimento y al porcentaje de tiempo en que el pavimento va a estar sometido a condiciones de humedad próximas a saturación. ¿Qué son los coeficientes estructurales de capa? En realidad es una representación de la capacidad relativa que tiene el espesor y el tipo de material que tiene una determinada capa de la estructura del pavimento. El mayor coeficiente estructural, lógicamente, ha de corresponder a la carpeta, porque es un material muy bien elaborado, que tiene contenido de gravas, arenas y además de asfalto. Entonces, el coeficiente estructural también nos define la calidad de los materiales con que se ha construido la capa. Perdón, un ratito. ¿Aló? Cristiano, aquí estoy pasando. Aquí en la casa, ¿no? ¿Ah? A las 7:15. ¿Qué decías? Por eso, aquí lo he venido. Ya, perfecto, no está libre eso. No, nada. Listo. Ya puede ser, sí. Ya está bien. Págate un poco más porque Jesús ya no está, ¿no? Va a viajar un rato. Ya, hijo, ya entonces nos vemos más tarde. Ya, chao. Entonces decíamos que el coeficiente estructural también es una muestra de la calidad de materiales con que va a ser construida cada una de ellas. Por lo tanto, también va a ser una demostración de su capacidad de soporte. Entonces, para la carpeta asfáltica vamos a utilizar la denominación de A sub 1 para su coeficiente estructural, A2 para la capa base y A3 para la subbase. Tenemos aquí una ecuación con que se han hecho los gráficos de correlación para la subbase y la base. Esto no se aplica para la carpeta asfáltica. Entonces dice que el coeficiente estructural es igual a 0,058
por el CBR de la capa elevado a 0,19. Vamos a ir viendo unos gráficos que tenemos para calcular si no queremos utilizar esa ecuación, los gráficos o los ábacos que nos da el método. Este gráfico nos da el módulo elástico de la carpeta. Perdón, él nos da el coeficiente estructural de la carpeta y está en función de su módulo elástico. Normalmente las carpetas van a tener módulos elásticos entre 300.000 y 400.000 PSI. Incluso puede llegar a 500, pero tendría que ser una carpeta muy bien elaborada. Digamos para 400.000 PSI. Un ratito, por favor. Entonces, en función del módulo elástico, digamos de 400.000, nuestro coeficiente estructural para la carpeta sería aproximadamente 0,42. Entonces, necesitamos de dato el módulo elástico de la carpeta. En el caso de la capa base granular, tenemos en función de varios ensayos. Para nosotros, el que también tenemos en función del módulo resiliente, en función del resultado del triaxial de Tex-Sax, el valor de R, pero a nosotros nos interesa el CBR. Por ejemplo, para un CBR de 80, que es lo que normalmente se utiliza para una capa base, tendríamos aproximadamente 0,13. Y si es 100, que también es la especificación nos dice que debe alcanzar el 100% de valor de CBR, sería 0,14. También tenemos un ábaco para la subbase. Si tenemos una subbase que normalmente ha de estar por 30. Las subbases que normalmente se utilizan son con CBR 30. Entonces tendríamos un valor aproximado de 0,11. Y la otra opción es la aplicación de la ecuación que hemos visto anteriormente. Tenemos otros ábacos para capa base estabilizada con cemento y tenemos también para el caso en que tengamos una capa estabilizada con asfalto. Si tienen preguntas, entonces de aquí o de la ecuación van a salir los coeficientes estructurales. Y una consultita, estos ábacos, ¿dónde los encontramos? En el texto, pues ustedes ya tienen el texto. Ahorita estaba buscando y no he encontrado ahí. No puede ser, usted está en la... A ver, te digo, fíjate, ahorita revisa. Tendría que estar en la página 70. Ya lo he pillado ahí, gracias. Right. A propósito de estos ábacos, y principalmente el ábaco de diseño, ya de la aplicación para calcular el espesor o el número estructural, perdón, van de la guía que les he mandado, o sea, del manual de diseño de la AASHTO, el AASHTO 93, que es un documento en inglés, pero como esos ábacos son inalterados, va a tener una mayor precisión los resultados que se obtengan. En cambio, con los ábacos que tenemos en el texto ya hay una pequeña distorsión en el cambio desde el original a la fotocopia que aparece en el texto. Entonces, como ustedes tienen el libro, directamente impriman los ábacos desde el libro. Si tienen alguna otra pregunta.
Entonces los coeficientes de drenaje vamos a sacar en función de la calidad de drenaje que se espera va a tener y en función del porcentaje de tiempo en que el pavimento va a estar sometido a condiciones de humedad próximas a saturación. Pues para la calidad de drenaje vamos a ver que lo vimos el otro día con referencia a un 50% de saturación, excelente 2 horas. Si el agua desaparece en 2 horas va a ser excelente. Si el agua que se acumula por la lluvia desaparece en un día es bueno. Si es en una semana regular, si es durante un mes que se mantiene la humedad, va a ser pobre. Y muy pobre si el agua no drena. Es el caso de las vías que tenemos en el trópico. Como llueve permanentemente, no llega a secar. Entonces siempre vamos a tener un pavimento sujeto a condiciones de humedad próximas a la saturación. Y en función de eso aplicamos esta tabla. Entonces, para el valle, digamos, para Cochabamba, tendríamos una calidad de drenaje buena y un porcentaje de tiempo entre 1 y 5. Entonces nuestros coeficientes variarían entre 1,25 y 1,15. Si el dato fuera 5%, me preguntaban el día de ayer, ya correspondería de 5 a 25. Entonces, en realidad, de 1 a 5 querría decir que es de 1 a 4. Porque si pasa ya a 5, ya le correspondería a la siguiente columna. El mayor valor vamos a utilizar para la capa base. O sea, en este caso, por ejemplo, 1,25 sería el coeficiente de drenaje de la base. Y 1,15 sería el coeficiente de drenaje de la subbase. ¿Está claro? Si tienen alguna pregunta. ¿Cuál va a ser el proceso de cálculo? Estos métodos son empíricos, por lo tanto pueden tener varias soluciones. Entonces lo que vamos a hacer es de partida, vamos a adoptar un número estructural. Con ese número estructural vamos a calcular el tráfico, porque para utilizar los coeficientes equivalentes de carga necesitamos el número estructural. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular con un valor adoptado y luego, mediante la aplicación del método, vamos a calcular un número estructural calculado y comparamos el adoptado con el calculado. La diferencia no debería ser en más de 2 milímetros, o sea, no debería ser más de media pulgada. Entonces, si fuera la diferencia más de media pulgada, hay que hacer un nuevo proceso de cálculo. O sea, nunca nos vamos a equivocar, porque si hemos adoptado mal el número estructural, en la primera vuelta va a haber mucha diferencia. La segunda vuelta vamos a corregir y ya tendríamos que tener un valor que sea bueno. Entonces, el número estructural vamos a calcular, ya sea aplicando la ecuación que hemos visto a un principio, dependiendo del equipo que tengamos, o aplicando o utilizando el ábaco de diseño del AST, que vemos enseguida. Este es el ábaco de diseño del AST. Vamos a entrar con el índice de confianza, que hemos dicho en nuestro caso 90. Unimos con la desviación estándar y vamos hacia una línea pivote o línea de cambio. Este punto de la línea de cambio unimos con el total de ejes equivalentes en millones. Entonces, si fuera 10 millones, aquí va a ser solo 10. Y prolongamos también hasta una línea de cambio. De la línea de cambio, del punto que se intercepta en la línea de cambio, vamos a unir con el módulo resilientes en K6. Y ese valor va a llegar
hasta un lado del cuadrado. Tenemos en la parte, y ya en la parte lateral derecha tenemos un cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la intersección con este lado del cuadrado, vamos a sacar una línea transversal a este lado del cuadrado. Y vamos a ir hasta estas líneas curvas que representan la diferencia de los niveles de serviciabilidad. O sea, es el índice de serviciabilidad inicial menos índice de serviciabilidad final. Si utilizamos 2, por ejemplo, sería 2.2. Entonces, vamos con esta línea hasta interceptar al valor que corresponda a la diferencia de índices de serviciabilidad y luego bajamos hasta la base del cuadrado. Y ahí vamos a leer el número estructural. Perdón un momentito. Hablábamos de estas tablas que nos dan los factores equivalentes de carga. Tenemos aquí los factores equivalentes de carga que están en función del número estructural que hemos adoptado. Podemos adoptar valores entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero inicialmente tenemos que fijarnos a qué tipo de eje estamos, o sea, para qué tipo de eje estamos haciendo el cálculo. Entonces vamos a tener siempre 3 juegos de tablas para los 3 niveles de índice de serviciabilidad final. Vamos a tener para 2, 5 y para 3. Además vamos a tener para 3 tipos de ejes: eje simple, eje tándem y eje trídem. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, en la página 55, tenemos factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, para un índice de serviciabilidad final P sub T igual a 2. Entonces aquí el otro dato es el valor del número estructural que hemos adoptado. Digamos, hemos adoptado 4, que es uno de los valores más comunes, 4 y 5. Y aquí vamos a tener el peso del eje en kips. Por ejemplo, si tenemos un eje simple
de 10, perdón, sería de 11 toneladas, su equivalente en kip sería 22. Vamos a considerar que un kip representa media tonelada, o al revés, que una tonelada tiene 2 kips. Entonces, nuestro eje simple de la ley de cargas, que es 11 toneladas, sería 22. Entonces, con 22, nuestro factor equivalente de carga ha de ser 2.31 para un número estructural de 4. Si tuviéramos 18, ha de ser 1 para todos los casos. ¿Por qué es 1? Porque justamente 18 kips es el peso del eje patrón. Por eso al convertirlo, su factor ha de ser 1. Luego tenemos para un índice de serviciabilidad final de 2 también, pero ya ejes tándem. Entonces aquí nuestro eje tándem admitido por la ley de cargas es de 18. Para nuestro caso sería 36. O sea, en kips sería 36. Entonces vamos a tener un valor de factor equivalente de carga de 1.38. Seguimos con un índice de serviciabilidad final de 2, pero aquí en este caso para ejes tridem. Para ejes tridem el admisible es 25 toneladas, o sea, en kips 50. Entonces ha de ser el factor equivalente de carga 1.20. Luego tenemos los otros juegos, para 2.5, igual para los 6 tipos de ejes. Y finalmente vamos a tener también las 3 tablas que corresponden al índice de serviciabilidad final de 3. Entonces, con estos valores vamos a calcular o vamos a realizar la conversión de todos los pesos y tipos de ejes al eje patrón. Si tienen preguntas. Entonces, lo que hemos dicho es que vamos a adoptar de principio un número estructural. Y con ese número estructural vamos a obtener los factores equivalentes de carga. Y que eso nos permite calcular los ejes equivalentes de diseño. Una vez que hemos terminado de calcular los ejes equivalentes, los ESALs, vamos a calcular con el ábaco el número estructural. Y el número estructural, o también con la ecuación, el número estructural calculado, vamos a comparar con el número estructural adoptado. Y hemos dicho que no debe haber una variación mayor a 12 milímetros. O sea, no puede ser mayor a media pulgada. Otra forma de calcular es la aplicación del software DIPAF. Entonces, el DIPAF es un programa que ha elaborado el IBCH en aplicación del ISO 93. Entonces, para todos los estudiantes que me han confirmado su interés, entonces yo voy a hacer la solicitud. Ya les voy a indicar a qué cuenta. Ustedes pueden hacer de manera individual, pueden hacer el depósito en la cuenta del IBCH con su nombre, dando los datos que yo voy a mandar ya directamente al IBCH. Entonces ellos les van a mandar mediante internet, les dan una clave para que puedan instalar en su computadora. Si tienen alguna pregunta al respecto, lógicamente el diseño que podemos hacer con el software ha de ser más preciso de lo que podamos obtener utilizando ábacos. Tenemos otra vez los ábacos de diseño. Finalmente, para sacar los espesores, vamos a utilizar esta ecuación. El número estructural efectivo es igual al coeficiente estructural de la carpeta por el espesor de la carpeta, más el coeficiente estructural de la base por el espesor de la base, por el coeficiente de drenaje de la base, más A sub 3
que es el coeficiente estructural de la subbase, por el espesor de la subbase, por el coeficiente de drenaje de la subbase. También podemos incluir un cuarto valor, que sería la subrasante mejorada o la capa de refuerzo cuando los suelos son muy pobres. En general, cuando el suelo tiene un CBR menor a 5, lo correcto es ponerle una capa de refuerzo, porque con eso vamos a tener un costo menor en el pavimento, porque si mantenemos el valor de CBR de suelo pobre, los espesores de la subbase y la base han de ser mayores. En cambio, una subrasante mejorada solamente es un suelo que tiene un CBR de 10 o más. Entonces, en costos hay una diferencia muy grande entre la capa de refuerzo y la subbase. Por eso es que ha de ser más conveniente incorporar una cuarta capa. Inge, una consulta. Adelante. Y en ese caso de incorporar ese suelo estabilizado como el M4, ¿de dónde sacaríamos? Porque creo que la tablita que nos proporcionaba no incluía para suelos estabilizados. Cuando utilizamos una capa de refuerzo, que es una capa similar en cierta forma a la subbase, entonces vamos a utilizar el M3, el valor del coeficiente de drenaje de la subbase, con el mismo valor para la capa de refuerzo. En cambio, el coeficiente estructural sí se puede sacar, porque está en función al CBR. El abaco no está en función al CBR. Entonces, estamos diciendo que la capa de refuerzo ha de tener como mínimo un CBR de 10. Puede ser un poco más, pero como mínimo sería 10. Si tienen otras preguntas. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. Para el cálculo de los ex equivalentes, vamos a utilizar esta tabla, que para que tengamos resultados que sean presentados y sean más claros, bien presentados y más claros. Entonces, en el tipo de vehículo, vamos a utilizar la nomenclatura de la ley de cargas. 1RS, 1RD, por ejemplo, en este ejemplo, significa eje simple delantero de 2 ruedas. El 1RD sería eje simple de ruedas gemelas. El D representa doble. Luego tenemos un RS, que sería un eje simple de 2 ruedas, y el eje trasero sería un eje tándem de ruedas dobles. Entonces, ¿qué significa el 1? El número significa si es simple, tándem o trídem. Si es 1 delante, es eje simple. Si es 2, es tándem. Y si fuera 3, es trídem. El R solamente significa rueda. Por eso aparece en todo lado. Entonces sería una rueda simple. Lo otro sería una rueda simple de ruedas gemelas. El D representa doble. Y si por ahí aparece solamente RS, como en el caso, digamos, del eje simple, pero también se puede dar en los ejes de tándem, que sea un eje tándem de ruedas simples. En ese caso sería 2RS. Pero en general, si ustedes se fijan, los vehículos que circulan por nuestras carreteras son de ejes dobles, porque el eje doble les permite llevar más carga porque hace además una mejor distribución de la carga que está llevando el camión. Entonces el D solamente representa rueda doble, trídem de rueda doble, tándem de rueda doble, simple de rueda doble.
Entonces, es la nomenclatura que utiliza la ley de cargas. Hemos dicho que si no tenemos la posibilidad de hacer en el aforo obtener información sobre el peso de los ejes, entonces lo que vamos a hacer es recurrir a la ley de cargas. Entonces este procedimiento nos va a sobredimensionar un poco los espesores, porque no todos los camiones circulan con el máximo permitido por la ley de cargas. Pero lógicamente también en caminos que no están en la red troncal, donde no hay control, van a haber sobrepesos. Los camiones van a infringir la ley de tránsito o la ley de cargas y van a transitar con un peso mayor al permitido. Entonces, en cierta forma, también habría una compensación. Entonces, tenemos aquí el volumen de tráfico diario. Este es un dato que se obtiene en el aforo. Es el tráfico actual. Aquí tenemos información del número de ejes que tiene el camión. Y luego tenemos la distribución de los ejes. Tenemos simple, tándem y trídem para hacer en forma ordenada. Y luego aquí, donde dice LEPS, vamos a anotar los factores equivalentes de carga que obtenemos de las tablas. Pero para eso, de principio, vamos a adoptar un número estructural, porque si no, no podríamos sacar los LEPS. Vamos a sacar el factor de camión. Hemos dicho que el factor de camión es la suma de los factores equivalentes de carga que corresponden a los ejes de cada camión. Entonces aquí va a ser la suma de los dos LEPS que corresponden a los dos ejes que tiene este camión. Para todos los casos. En el caso de este, por ejemplo, que es un remolque que tiene 4 ejes, entonces va a ser la suma de los factores equivalentes de carga de los 4 ejes. Vamos a tener una tasa de crecimiento. Eso es un dato también, hemos dicho, que se obtiene del análisis de los datos históricos que se tiene para esa vía, o finalmente mediante datos socioeconómicos, si es una carretera nueva. Entonces vamos relacionando el crecimiento poblacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto. También podemos utilizar el consumo de combustible o podemos obtener también datos de la alcaldía que corresponde a la alcaldía más cercana que corresponda a la vía, porque los camiones pagan impuestos y el impuesto está clasificado de acuerdo al peso del camión. Entonces también de ahí se puede sacar información a través de los impuestos que pagan los transportistas. Pero de todas maneras va a haber siempre una tasa de crecimiento, porque si no, no podríamos sacar el factor de crecimiento ni podríamos proyectar el tráfico durante el periodo de diseño. Si tienen preguntas. Nada. Si hay Marcelo, sí, adelante. Ese valor de 12 de las cargas que está mostrando en el Excel puede variar, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, si nosotros tenemos datos precisos, porque normalmente, por ejemplo, en la actualidad, los camiones pequeños incluso vienen con ruedas gemelas traseras, ¿no? Con eje simple de ruedas gemelas, pero no tienen esa capacidad de carga de 11 toneladas. Por ejemplo, para esos camioncitos no le podemos poner lo que dice la ley de cargas. Lo mismo para los minibuses o los buses. Un bus, por ejemplo, que lleva ¿cuánto? 18 pasajeros, digamos. Los medianos. Ese tampoco llega al máximo de la ley de cargas. Digamos, si tiene 18 pasajeros, pongámosle que todos los pasajeros pesan 100 kilos. Entonces vamos a tener 1.800 kilos. Que pese el camión 2 toneladas o 3 toneladas. Tendríamos solamente 4.800 kilos, póngale 5.000 kilos distribuidos en los dos ejes.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, solo correspondería 2 toneladas al eje delantero y 3 toneladas al eje trasero. O sea, 4 kips para el delantero y 6 kips para el trasero. Entonces, eso depende de los datos que obtengamos en el aforo, pero no podemos aplicar a ojo cerrado lo que dice la ley de cargas, porque en algunas vías el mayor tráfico son los tráficos de servicio público, y el servicio público no tiene buses grandes, ustedes saben, la mayoría son buses pequeños, los minibuses, ¿cuánto llevan? Que lleven 8, digamos. Están llevando 800 kilos de carga, más su peso, etc. Entonces, las cargas tienen que ser sujeto de un análisis más detallado y de acuerdo a las condiciones particulares que se dan en el sitio donde está la carretera que vamos a diseñar. Si tienen otras preguntas. Y si el camión de estudio tuviese un eje retráctil, ¿se lo estudia bajo la condición más crítica? ¿O? No, pues, por ejemplo, el retráctil, el camión utiliza cuando no tiene carga, ¿verdad? Entonces levanta uno de los ejes del tándem, digamos, y solo va con el eje sencillo. Pero eso lo hace cuando está sin carga, justamente para ahorrar el desgaste de los neumáticos. Entonces, ese tema lo que veíamos es en el factor direccional, ¿verdad? Es que los camiones, decíamos, de acuerdo a los convenios que existen entre sindicatos, a veces los que vienen de Santa Cruz regresan vacíos. Entonces, si tienen alzapatas, entonces van a retraer uno de los ejes del eje tándem. Entonces, todas esas consideraciones sí se puede hacer si somos capaces de observar bien en detalle cuando hacemos el aforo. También, para el caso de la red troncal, sí se podría, si queremos hacer, por ejemplo, una rehabilitación de la vía de Cochabamba a Oruro, podemos recurrir a los datos de Suticollo. En ahí estos retráctiles van a aparecer como si tuvieran solamente 3 ejes simples, o sea, un eje delantero simple, el trasero tándem, que normalmente ese no es retráctil, el del tractor, el del remolque sí es retráctil, entonces va a aparecer que tiene eje simple, segundo eje tándem y el tercer eje también simple. Es porque al pasar no está pisando el segundo eje del tándem. En ahí se puede ir haciendo una clasificación mucho más detallada y mucho más certera porque tenemos datos que nos da la computadora, que registra el número de ejes, porque no nos dice si están de motriz, nos da los pesos del eje delantero, el trasero, etc. Y por el peso que tiene ya deducimos a qué tipo de eje corresponde. ¿Tienen otras preguntas? Entonces mañana van a estar con su maquinita de calcular para hacer análisis de tráfico y ya vamos a hacer un diseño. No se olviden que los exámenes van a ser manuales. Entonces también los ejercicios que hagamos, virtuales que hagamos en clases, lo vamos a hacer de manera manual. Entonces, mañana vamos a empezar haciendo ejercicios de cálculo de ejes equivalentes y también vamos a calcular ya espesores. Si tienen preguntas. Si no hay preguntas, quedamos ahí y hasta el día de mañana. Que les vaya bien, buenas tardes. Entonces, de unos momentos nos vemos en aeropuertos.